El barrio Catuche es un asentamiento autoproducido localizado al noreste de la ciudad de Caracas, en el municipio Libertador, entre las parroquias La Pastora y Altagracia. Su ubicación es bastante privilegiada, ya que se encuentra en el centro de la ciudad, ligado a servicios, instituciones y fuentes de empleo. Este barrio se localiza a los bordes de la quebrada Catuche, cuyos primeros registros se remontan al plano fundacional de Caracas, y su nombre se debe a la existencia de árboles de catuche, mejor conocidos como guanábana. Para 1603 se estableció en esta zona la Puerta de Caracas, acceso principal a la capital del país desde La Guaira, principal zona portuaria, y que hasta principios del siglo XX aún se consideraba como la puerta de entrada a la ciudad. A medida que Caracas crecía, la zona de La Pastora se fue consolidando y para 1939 empezaron a desarrollarse los primeros asentamientos informales junto a la quebrada Catuche. Ya para 1958 se inició como zona de barrios. Para comienzos de la década de los 90 se observaba en el barrio Catuche un avance en el tema ciudadano de tal magnitud que la comunidad deseaba convertir el barrio en una urbanización, ya que existían necesidades prioritarias, tales como el poder recibir servicio postal, tener una dirección física y servicio de redes legales. Todo esto gracias al trabajo de habilitación de barrios que se había estado gestando por años, creando un sentido de ciudadanía y pertenencia, fundamental para su transformación. Se desarrollaron en esta zona diversos proyectos de viviendas y espacios para la comunidad, de la mano con la Asociación Fe y Alegría y los pobladores de la zona. Para diciembre de 1999, 2 semanas de continuas lluvias azotaron la costa norte de Venezuela. Tuvo sus mayores consecuencias en la conocida tragedia de Vargas. Sin embargo, afectó también a la ciudad capital. Tuvo graves secuelas para el barrio Catuche, ya que la quebrada aumentó su caudal, arrastrando sedimentos de la montaña y llevándose consigo las viviendas de la zona, dejando múltiples damnificados y muertes. Y esta tragedia también se llevó consigo gran parte del trabajo social que se había dado por años, ya que propició la fragmentación del tejido social que se había construido y generó una preocupación constante hacia el tema de la vivienda, dejando a un lado las necesidades colectivas y de comunidad, lo que significó un retroceso en el trayecto de proceso social del barrio. Desde este momento, Catuche ha seguido en un proceso de reconstrucción. Se edificaron las viviendas de Puerta Caracas como respuesta a la gran necesidad de viviendas que dejó la tragedia. La gente volvió a ocupar parte de las laderas de la quebrada, ya con mayor conciencia de lo que significa el habitar cerca de un cuerpo de agua, y también se retomó el trabajo social sobre la construcción de un sentido de comunidad y de ciudad. Actualmente, el barrio cuenta con aproximadamente 11.000 habitantes, distribuidos en 9 sectores. Nuestro trabajo se enfocará desde el sector Portillo hasta Puerta de Caracas. La comunidad lo ha ido reconstruyendo progresivamente y zonas previamente afectadas se están volviendo a ocupar. Aún se puede observar mientras se recorre rastros de aquel fatídico día. Se aprecia cómo predomina un carácter rural y natural muy ligado al curso del agua, lo que propicia suelos muy fértiles con vegetación variada. Es una zona bastante tranquila, donde hay buena relación entre los habitantes y que existe un sentido de comunidad. Como es común en las zonas populares, las personas pasan la mayor parte del día en los espacios colectivos, en este caso haciendo vida en la vía principal que corresponde al antiguo trazado de la calle La Ribereña. En nuestras visitas al lugar, conocimos a algunos de sus habitantes e integrantes de la comunidad. La profesora Yuraima Martín, arquitecto encargado de los proyectos desarrollados por el Consorcio Catuche. Lisbeth Mora, directora de Fe y Alegría Catuche. Susana, coordinadora de la sede Portillo. Margarita, coordinadora del Centro Comunitario La Quinta. Henry Hernández, coordinador de la sede Puerta Caracas. Yanara Tobar y sus padres Carmen Palacios y Fermín Maldonado, habitantes de Catuche. Asimismo, existen diversas instituciones vinculadas al trabajo que se hace con la comunidad. En los años 90 se creó el Consorcio Catuche y Asocica, cuyas labores se encuentran detenidas actualmente. Para la fecha, es Fe y Alegría quien promueve y maneja la mayoría de las actividades que se dan en el barrio. Estos actores manifestaron algunas de sus preocupaciones y requerimientos con respecto a distintas temáticas vinculadas al lugar, entre las cuales destaca el riesgo permanente de una posible crecida de la quebrada que ocasiona una nueva tragedia. Vean cómo choca por todos los muros, no hay manera aquí. Temáticas ambientales, como el manejo de los desechos sólidos y las aguas servidas, que actualmente son arrojadas a la quebrada, contaminándola. La ciudad de Caracas se configura actualmente dando la espalda a sus cuerpos de agua, como el río Guaire,
ya que estos tienden a funcionar como cloacas, y lo mismo sucede en Catuche. Con su condición de patio trasero de las casas de la Pastora, el barrio y la Quebrada quedan como una grieta, desconectada del tejido urbano que la rodea. La dificultad para acceder a la zona, la precaria o nula vinculación entre ambas laderas del río, el problema que representa el paso entre un sector y otro, al igual que la falta de servicios públicos, que disminuyen la calidad de vida de sus habitantes. Entonces, les hicimos una plaquita con un cemento que es prefabricado, eso nos sirvió. Tomando en cuenta la historia del lugar y las ideas propuestas por la propia comunidad, se pretende comenzar el proceso de rescate y mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, buscando reconstruir los avances en materia social y ciudadana que se alcanzaron previo a la tragedia del 99 y retomar el proyecto Catuche. Por lo tanto, se plantea retomar y adaptar el proyecto de la Ribereña, pensando primordialmente en el posible crecimiento del barrio y de cómo la situación actual del entorno obliga a enfrentar este reto de una forma distinta al proyecto original. Las estrategias para llevar a cabo este proyecto son las siguientes: adaptar el trazado original de la Ribereña, recuperar la memoria de la tragedia de diciembre del 99, reconstruir el tejido social de la comunidad de Catuche y reducir el riesgo que representa la quebrada. El proyecto se plantea en acciones a corto, mediano y largo plazo, entendiendo el plan como un proceso paulatino que garantice su factibilidad. Para mitigar el riesgo presente en el lugar, se propone delimitar una zona de seguridad ligada a los bordes de la quebrada, para posteriormente empezar la renovación de tratamientos de piso en los tramos factibles, así como la inclusión de servicios de redes y cañerías que sirvan a los habitantes del lugar. Finalmente, consolidar la Ribereña en su totalidad, incluyendo espacios colectivos que eviten futuras ocupaciones en las zonas de riesgo. Ubicar puntos estratégicos para colocar contenedores de basura es el primer paso para enfrentar el tema de los desechos. A mediano plazo, se genera un sistema que permita recolectarlos de manera eficaz fuera del barrio, y una vez la Ribereña sea consolidada, se da la posibilidad de acceso a los camiones recolectores de basura a la mayor parte del barrio. En cuanto a la conectividad entre sectores, se plantea reparar los pasos existentes. A mediano plazo se consolidan estos puentes y se transforman en estructuras más sólidas y duraderas, y a largo plazo se generan nuevas conexiones que terminen de tejer la trama del barrio. Para potenciar las actividades productivas del barrio, se propone crear nuevas zonas de cultivo a lo largo del borde de la quebrada, ligado a las áreas de mayor riesgo del lugar. Posteriormente, se implantan nuevos equipamientos que sirven de apoyo a las áreas rentables de la Ribereña, para finalmente promover un proceso de microemprendimiento local. El primer paso a enfrentar los problemas de viviendas es conocer y mapear las infraestructuras que existen hoy en día. A mediano plazo se plantean innovadores sistemas de viviendas que busquen densificar sectores seguros del barrio, y a largo plazo se empiezan a retomar proyectos residenciales en los planes originales de la Ribereña. En base a estas estrategias generales se desarrollaron proyectos específicos en espacios claves dentro del nuevo trazado de la Ribereña, con el objetivo de ensayar opciones espaciales, constructivas, sociales y programáticas que se complementen con las dinámicas del lugar. Entendiendo el impacto y las consecuencias sociales y físicas de los sucesos del 99, la aparición de nuevas viviendas en zonas de alto riesgo y la pérdida de la memoria de dicha tragedia, se propone rescatar y adaptar el trazado de la Ribereña a modo de elemento memorial, colectivo, que satisfaga las necesidades funcionales de la comunidad, mientras que se recupera y mantiene el recuerdo de la vaguada ocurrida 20 años atrás. Asimismo, se plantea como proyecto piloto el tramo comprendido entre los sectores Portillo y La Quinta, pues se creen más factibles las operaciones de reubicación y construcción de nuevas viviendas en dicho lugar, mientras que confluyen situaciones y dinámicas diversas que reflejan la vivencia espacial y social del barrio Catuche. De esta forma, se propone intervenir principalmente en el nodo La Quinta, ubicado hacia el extremo norte del tramo escogido, aplicando estrategias para generar y consolidar espacios públicos y equipamientos que sirvan a los habitantes y futuros visitantes del lugar. Igualmente, se explora un sistema de construcción y redensificación de viviendas en el borde oeste del recorrido, para permitir atacar las problemáticas habitacionales de la comunidad. El nodo La Quinta representa un punto de encuentro de fuerzas, direcciones, flujos y actividades que caracterizan al sector. Cuenta con una edificación con valor patrimonial y un centro comunitario de fe y alegría, que promueve dinámicas formativas, culturales y religiosas a residentes y visitantes de la localidad, involucrando a personas de cualquier rango de edad y buscando impactar en el tejido social adyacente. Igualmente, se desarrollan eventos sociales, recreativos y deportivos en las adyacencias de la Casa de las Llaves, incluyendo la presencia de numerosas viviendas autoproducidas en los bordes de la misma. Adicionalmente, el nodo representa uno de los accesos principales al barrio a nivel peatonal y vehicular,
mientras que en él confluyen flujos y vías que comunican a los sectores de Catuche, entre ellos con La Pastora y Sabana del Blanco. Es así como se propone consolidar un espacio colectivo que responda a las condiciones anteriores y complemente las dinámicas sociales y programáticas presentes, funcionando como un elemento memorial y recuperando el valor patrimonial arquitectónico del lugar. De esta forma, se plantea la restauración de la Casa de las Llaves del antiguo acueducto, convirtiéndola en un centro cultural y formativo que complemente los programas de Fe y Alegría, permitiendo liberar espacio en el centro comunitario para posibles actividades asistenciales similares a las del centro de Portillo. Igualmente, se desplazan las actividades deportivas hacia la parte posterior del edificio patrimonial, y se incluyen zonas auxiliares como gradas, servicios y una cafetería. Estos elementos permitirán conectarse con uno de los proyectos de vivienda planteado dentro de la ribereña original del año 2000. Además, se propone extender el espacio lateral a modo de plaza mirador, cubierto por un elemento que marca la altura que alcanzó el agua de la quebrada en el 99, dando la sensación de estar sumergidos en ella, siendo un tema recurrente a lo largo del trazado propuesto. Finalmente, es necesario plantear el proyecto en 3 fases que permitan la materialización de cada estrategia, comenzando por un primer evento a modo de urbanismo táctico que permita proteger los espacios no ocupados y señalar las viviendas que se encuentren en riesgo absoluto, según lo ocurrido durante la vaguada. Se busca graficar con pintura sobre paredes y piso la fuerza y magnitud de la quebrada en condiciones desfavorables o de altas lluvias. El segundo paso para realizar el proyecto es el reemplazo y adecuación del pavimento del trazado de la ribereña, incluyendo servicios de electricidad, aguas blancas y cañerías para las viviendas existentes y proyectadas. Esto deberá estar acompañado de un proceso de reubicación de familias y demolición de estructuras consideradas en riesgo inminente. Finalmente, se plantea la formalización, el rescate y consolidación del nuevo centro cultural y formativo, junto con la construcción de elementos memoriales como cubiertas, postes y pórticos que incluyan servicios como iluminación, mobiliario urbano y electricidad. De esta manera, a nivel de peatón se busca enfatizar la sensación de estar sumergido bajo el agua y marcar zonas inseguras al momento de una futura vaguada similar a la del año 99. Como en la mayoría de las zonas populares, el tema de la vivienda es el aspecto más crítico y que genera la mayor desvinculación con la trama urbana del resto de la ciudad. El tramo estudiado del barrio Catuche, que corresponde desde Portillo a Puerta de Caracas, consta actualmente de aproximadamente 80 viviendas con diversos niveles de consolidación, tanto de altura como de sistema estructural. Después de la tragedia de 1999, la mayoría de las casas de la zona habían desaparecido o habían sido gravemente afectadas, ya que en su mayoría se ubicaban en la ladera más cercana al agua de la quebrada, es decir, en zonas de alto riesgo. A partir de estos trágicos sucesos, se identificaron zonas de menor riesgo en el barrio, donde es posible el desarrollo de construcciones. Hoy en día, aproximadamente la mitad de las viviendas se ubican en estas llamadas zonas seguras, pero la otra mitad no, corriendo un grave riesgo. Adicionalmente, su ubicación en esta zona impide el desarrollo de la calle de servicios La Ribereña, ya que muchas de ellas se ubican sobre el área necesaria para el paso vehicular. Esta condición se mantiene a lo largo de toda la zona. Por ello, se toma como muestra un tramo del sector Portillo, donde se evidencian las problemáticas expuestas y se busca proponer un sistema de viviendas replicable al resto de La Ribereña. A través del proyecto Reurbanizando Catuche, se busca ordenar la ocupación en bordes seguros, formalizando sus construcciones y densificándolo, así permitiendo ubicar en estas zonas tanto a los habitantes actuales de este lugar como a quienes ocupan el borde opuesto y a quienes perdieron sus viviendas en 1999, quedando en espera de una respuesta. Esta redensificación permitiría el desocupar el espacio necesario para la generación de La Ribereña, que permita dotar de servicios básicos a la zona. Asimismo, el proyecto permite generar viviendas seguras, con un sistema de fácil instalación y replicación, que puede ser realizado por los mismos habitantes del lugar, adaptándose a las condiciones existentes. El proyecto se organiza por fases. En primer lugar, se eleva una estructura metálica sobre las viviendas de menor consolidación, permitiendo continuar habitándolas al mismo tiempo que se van construyendo las nuevas. En segundo lugar, se construyen las primeras viviendas, que permitan mudar a los habitantes de abajo, para culminar la construcción. En tercer lugar, se culmina totalmente la edificación, y ahora donde vivían 3 familias, podrán habitar 5, permitiendo la reubicación de más familias para continuar replicando el proceso en las zonas seguras. La edificación dispone de una planta baja con espacios rentables, como comerciales y de talleres, así como una zona de condominio de sus habitantes, y un sistema de recolección de agua de lluvia en la parte posterior. Las plantas superiores son de vivienda, y esta se organiza por módulos. Existen 3 tipologías: viviendas para 2 personas, que constan de 2 módulos, viviendas para 5 personas, con 3 módulos,
y viviendas para 7 personas, con 4 módulos. Estos módulos pueden ser ensamblados dentro de la estructura reticular, permitiendo adaptarse a las necesidades de cada sector. La edificación se ubica en torno a un patio que permite la iluminación y ventilación de las viviendas, principales problemáticas que presentan actualmente al estar ubicadas contra el muro que generan las casas de la pastora y asimismo permite conservar el carácter natural de la zona. El proyecto busca así demostrar que ordenando y redensificando este borde seguro se puede mantener a los habitantes de Catuche en su lugar de origen, pero mitigando el riesgo y permitiendo vivir Catuche como una urbanización, integral al tejido urbano de la ciudad. El conjunto de viviendas de Puerta de Caracas son unas edificaciones de interés social construidas para reubicar aproximadamente 200 familias que se vieron afectadas por la tragedia de 1999. Al momento de su construcción, se tenía pensado utilizar las plantas bajas de los edificios como estacionamiento, accediéndoles desde la calle La Ribereña, pero al no ejecutarse este proyecto, las plantas bajas quedaron sin uso, grandes espacios baldíos que actualmente generan inseguridad y no son aprovechados por la comunidad del lugar. Personas externas al conjunto deben entrar a los edificios para poder usar esta vía de paso y poder cruzar de un sector a otro. Además, los puentes y pasillos de las residencias son utilizados como espacios de estar, debido a la falta de espacios sociales en el conjunto. El proyecto busca rescatar y reactivar las plantas bajas del conjunto, generando usos que puedan servir a la comunidad del lugar, así como un recorrido independiente a los puentes existentes para cruzar de un sector a otro a través de estas plantas bajas, permitiendo la conexión transversal a personas externas, pero evitando la entrada a los edificios, definiendo espacios públicos y privados. De esta manera, se define un recorrido público para atravesar el conjunto, generando controles de acceso en las escaleras de los edificios y aprovechando la circulación existente que comunica las terrazas de las plantas bajas para generar este nuevo recorrido, delimitando entre lo público y lo privado, además de incluir rampas para facilitar el trayecto de personas con discapacidad, tercera edad o el transporte de carga con carretilla, etc. Asimismo, esta condición de terrazas permite generar distintos tipos de espacios y usos. En cuanto a la terraza más baja, al ser la que tiene mayor riesgo de inundación en caso de una nueva tragedia, se busca mantener la condición de planta libre existente, definiendo áreas a través de tramas de piso y generar actividades efímeras en cada una de ellas, además de permitir el paso del nuevo recorrido. Estas tramas están acompañadas de planos verticales que delimitan espacios para facilitar su uso, sin romper la continuidad y fluidez del lugar. De igual forma, se busca crear un gradiente entre el uso público y privado a través de la relación con el nuevo recorrido, generando un primer espacio de oportunidades comerciales junto a este paso, seguido de un área de encuentro y de recreación para niños y jóvenes, y finalizando con un espacio social para actividades de los residentes del conjunto, incluyendo el proyecto de siembra Ecovida Catuche, que permite la creación de las áreas verdes y de cultivo en el lugar. En cuanto a las terrazas más altas, se proponen usos más duraderos, tales como un área deportiva relacionada con la cancha actual del conjunto, generando un gimnasio y un espacio para la práctica de deportes bajo techo, tales como karate, danza, etc. Asimismo, en la última terraza se plantea la creación de una guardería, junto con la sede de un centro comunitario que podría administrar las actividades y usos de todas las plantas bajas, así como una plaza de bienvenida o remate en el techo del tanque de agua, un espacio sin uso actualmente. De esta manera, se busca dar solución y opciones a estos espacios, y demostrar el potencial que tienen y las oportunidades que pueden generarse al habitarlo. Recordando aquellos momentos antes de la tragedia, se plantea la urbanización Puerta de Caracas. El proyecto consiste en rehabilitar las plantas bajas del conjunto de viviendas, proponiendo esta vez una división de espacios, entre una zona exclusiva de los habitantes de la nueva urbanización y una zona de espacios abiertos que funcionarán bajo la vigilancia de la asociación Fe y Alegría. La respuesta arquitectónica comienza con la localización de un muro que en principio solo divide las áreas de público y privado, para así dar paso a un muro programático que mientras va recorriendo la planta baja va cambiando, pasa de un mercado itinerante, luego se convierte en servicios a usos abiertos, hasta transformarse en la asociación de vecinos y acceso a la urbanización. De esta forma se puede aprovechar la dualidad del muro. Formalizar una conexión existente entre el barrio y la pastora se hace fundamental para el proyecto. Se produce un sistema de rampas que complementa la circulación actual, pero esta permitirá una movilidad inclusiva entre los dos puntos a conectar y facilitará el uso de espacios con necesidad de carga como el mercado antes mencionado. Garantizar la privacidad de los habitantes se hace el factor preponderante en el proyecto. Se propone sustraer 3 de las escaleras existentes, que conectan a los edificios con sus plantas bajas. Se crea un nodo de acceso en las plantas inferiores y se formaliza el acceso a nivel de la pastora como un punto exclusivo a los habitantes. En el caso de la circulación para el centro comunitario, se plantea reusar el techo del tanque de agua principal como una nueva plaza de acceso al proyecto, generando en ese punto un nuevo mecanismo de control que filtre el flujo de personas.
Asimismo, en las plantas inferiores se formaliza la Plaza de la Virgen como un punto de control de acceso en ese nivel, de tal forma que el centro comunitario queda cerrado cuando se necesite. Al momento de separar los usos requeridos por los mismos habitantes, se decide dividir el programa en dos partes. En las zonas más altas del conjunto se implantan los usos más estáticos. Se colocan en la planta más alta las oficinas del centro comunitario que velará por los espacios abiertos, además de un centro mediático asistencial y las oficinas del Consejo Comunal que hoy funcionan en la planta 5 del mismo edificio, además de un salón de usos múltiples con subdivisiones internas móviles que permitirán adecuar el espacio dependiendo de las necesidades del mismo. En la planta inferior se ubicará una guardería con una capacidad de 50 niños en edades de 1 a 4 años. Se generan 3 salas de cuidados infantiles con los equipamientos necesarios como espacios para dormir, huerta, áreas verdes y un espacio de cocina compartido con otra sala de usos múltiples, con capacidad de ser salón de diversos talleres como cocina y espacio de siembra. En las plantas bajas inferiores se proponen una serie de paneles móviles que permiten espacios polifacéticos, dando un sinfín de posibilidades espaciales, que permitan responder a la multiplicidad de usos que se requieran. Por ejemplo, si se necesita un espacio para practicar judo, se pueden mover los paneles de tal forma que el espacio no infiera con otras actividades, dándole asimismo la privacidad que se necesite. Los paneles de este sector se proponen con la posibilidad de generar marquesinas que el evento a realizar necesite salirse del perímetro de los edificios, o simplemente dan la oportunidad de cerrar el perímetro del edificio en los momentos que no se tenga un uso planteado para el momento. La comunidad posee un proyecto llamado Ecovida Catuche, que consiste en un conjunto de siembras productivas en el perímetro del conjunto. Se reubica dicha iniciativa en la zona privada, en donde las personas de la comunidad podrán tener un control más establecido de los espacios de siembra. Muchos de los usos deseados por la comunidad requieren espacios más altos. Teniendo en cuenta que estas plantas bajas fueron concebidas como estacionamientos, el entrepiso resulta bastante agobiante para realizar ciertas actividades como el mercado. Por lo mismo, se propone realizar en algunos espacios trabajos de excavaciones que permitirán generar un espectro de actividades y espacios distintos. Sumado a los paneles móviles, producen un dinamismo espacial que da libertad a la imaginación de los usuarios, generando los espacios que deseen. Y de esta manera, dar posibles soluciones a problemáticas manifestadas gracias al contacto con la comunidad y la vivencia del lugar.